Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio por FM Universidad, como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Soledad Keirelac. Soledad es doctora en letras, licenciada en letras por la Universidad de Buenos Aires. Su tema de investigación son los relatos utópicos argentinos, fantasías científicas sobre el futuro. Trabaja en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, de CONICET UBA. Es investigadora de CONICET, obviamente. Le agradecemos su tiempo aquí en Macroscopio. ¿Cómo estás, Soledad? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por tu tiempo aquí. Nos gustaría empezar, como siempre, nuestro programa hablando de recorridos personales. ¿Cómo fue que empezó tu curiosidad o tu interés por las letras? ¿Cómo llegaste a la disciplina, a estudiar eso? Sí, ay, qué linda esa pregunta, hace mucho que no me la hago. Bueno, yo siempre fui lectora, y particularmente de literatura y particularmente de ficción narrativa. Es lo que siempre más me gustó. En mi casa había una biblioteca, mi padre era ingeniero químico, pero le gustaba mucho leer. Mi mamá estudió abogacía, no se recibió, pero también le gustaba leer. Quizás mi mamá era más bestsellerista. Uh-huh. Y no me tentaban las tapas o los temas de lo que ella leía, pero mi padre sí tenía una biblioteca variada, pero de literatura, como buena persona. Nací en los 40 y que fue joven en los 60, tenía la literatura muy incorporada, a pesar de que él se dedica a la ingeniería química, ¿no? Él agarró la época del boom latinoamericano, de García Márquez, claro, de Vargas Llosa, y de estos autores de referencia latinoamericanos, cuando los lectores argentinos empezaron a consumir efectivamente literatura latinoamericana y argentina, que no era lo más frecuente. Así que agarrando libros de mi padre empecé a leer. Agarré títulos quizás confusos para mí. Me acuerdo que a los 13 agarré La Metamorfosis de Kafka y no entendí nada, obviamente. Se lo comenté a una profesora de literatura de un colegio religioso que yo fui en el primer año del secundario, y ella creo que se dio cuenta de mi interés. Me regaló El juguete rabioso de Roberto Arlt, que me encantó, me lo devoré, y de hecho es un libro que doy mucho en la universidad actualmente. Y bueno, finalmente en la secundaria leí mucha literatura. Yo estudié en un bilingüe, entonces leía en inglés y leía en castellano. Me encantaba, y mi profesora de literatura de ese otro colegio al que fui, que era un bilingüe laico, me dijo que si estudiaba letras no iba a ganar dinero, que tenía que estudiar comunicación social. Típico, claro. Sí, y bueno, me anoté en comunicación social y estaba haciendo el CBC de la UBA, ¿no? Ese año introductorio de 6 materias que te hace hacer la UBA. Y la primera semana de clases dije, ni loca hago comunicación social, yo voy a hacer letras. El CBC era muy parecido, pero es como que me pareció una pregunta muy menor, preguntarme de qué voy a vivir, no porque iba a vivir del aire, pero me parecía que ante todo estaba el gusto por la profesión, lo que uno quería. Comunicación era un intermedio que no tenía nada que ver. Y ahí seguí, hice el grado, hice el doctorado, y yo el día de hoy la explicación que me doy de por qué sigo dedicándome a esto y jamás cambiaría mi profesión es porque me parece que muchas veces los lectores de letras, los profes de letras, nos gusta vincularnos con el mundo a través de sus libros, ¿no? Bueno, no hablo por los demás, pero hablo por mí. A mí la mediación de la ficción, de la representación, de lo poético, me resulta mucho más amable que el contacto directo con el mundo tal como permite pensar, tomar distancia, deformar para conocer mejor. Me parece hasta una instancia de conocimiento, aparte de una experiencia estética. Así que aquí sigo después de 30 años. Qué bueno que puedas seguir, ¿no? Y con ese interés y con esa pasión. Está bueno. Sí. Cuando estás estudiando, haces la carrera, ¿en qué momento te
planteás hacer investigación, porque no es lo mismo, ¿no? Cursar una carrera, interesarse, ir descubriendo a veces que no es exactamente lo que uno pensaba, qué sigue, cómo es el objetivo, cómo fuiste acercándote a esa parte. Sí, bueno, la carrera de letras es una carrera muy exigente, ¿no? De muchísimo volumen de lectura. La verdad que en la UBA se dicta muy bien la carrera, lo digo más como mi experiencia de estudiante. Ahora soy profesora de la carrera, pero siempre me pareció muy buena y cuando estaba en los últimos años cursé la materia que doy actualmente, que se llama Problemas de Literatura Argentina. Surgió la posibilidad de hacer una adscripción a la materia, desarrollar un primer proyecto de investigación tentativo en el marco de un grado. Y bueno, ahí me fasciné muchísimo con la articulación de cierta literatura del pasaje de siglos, del siglo XIX al XX, con el discurso científico, con la cultura científica de la época. Trabajé a Lugones, trabajé a Quiroga y me fasciné tanto con esa posibilidad de leer la literatura en el marco de la cultura de la cual emerge y circula, la literatura en relación a otros discursos sociales, que ese después terminó siendo el tema de mi doctorado, pero ampliado, ¿no? Imaginación científica, la llamé de la tesis, y después mi libro es Cuando la ciencia despertaba fantasías. Terminé trabajando un espectro muy amplio de discursos, no solo literarios, en relación a la cultura científica ejercida por no científicos. Así que fue en el marco de una adscripción con quien fue después mi directora del doctorado, del ingreso a CONICET, que es Silvia Zaita, la doctora en letras, que la facultad fue con ella que descubrí esa beta. Silvia era investigadora también, ella había investigado Roberto Arlt y tiene una tesis sobre el diario Crítica muy buena. Y bueno, me gustó mucho la idea de que la literatura no es solo la experiencia inmediata del tránsito por el libro, ni siquiera la literatura tiene necesariamente que ver con el libro, sino con muchos soportes, sino me gustó la idea de que la literatura pudiese dar cuenta de la sociedad, ¿no? en la que emerge, de la que circula en un lenguaje específico, diferente a cualquier otro, el de las ciencias sociales o el de las ciencias, y que los investigadores teníamos mucho para hacer ahí, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento al CONICET, digamos? ¿Entraste enseguida? ¿Te costó el ingreso a carrera? Porque viste que, bueno, eso no siempre tiene que ver con ni con los antecedentes, ni con la voluntad que uno le ponga. Total. No, por suerte yo agarré la buena época del CONICET, el CONICET financiado, el CONICET en expansión, en crecimiento, fortaleciendo las humanidades y las ciencias sociales. Entré al CONICET en el 2010 y tuve beca UBA para el doctorado y beca de finalización del doctorado del CONICET. Y cuando estaba antes de defender la tesis, viste que a carrera puedes presentarte con la tesis por ahí presentada pero no defendida, es decir, ahí los últimos. Antes de defender mi tesis yo ya presenté mi ingreso a carrera al CONICET y Quedaste. Y quedé. En pocos meses defendí mi tesis e ingresé a la carrera, es decir, yo tuve la oportunidad de hacer todo el recorrido de manera súper amable. Obviamente es exigente todas las instancias, obviamente, todo de mi parte, pero creo que el sistema también ayudaba en el sentido de que estaba incorporando gente con un criterio más acorde a mi edad, ¿no? Porque yo tenía los antecedentes que podía tener una persona que terminó el grado, se puso a hacer el doctorado, terminó el doctorado y entré a carrera, digamos. Claro. No, y bueno, qué impronta le daba, qué dinámica, ¿no? Le daba a las carreras personales y profesionales estos tiempos, ¿no? Así como ahora son eternos y no se sabe si van a llegar, en ese momento, bueno, te imponen también un ritmo que ya te prepara para lo que viene después. Sí, la verdad que el ritmo de lo académico, la demanda de la carrera académica de las humanidades en CONICET es estresante porque siguen evaluando con un criterio propio de las ciencias exactas, nos piden tiempos propios de una investigación de otras disciplinas, formatos, los papers. Sí. Yo publico mis papers, por supuesto, soy una académica y voy escribiendo mis textos más cortos, pero a mí me interesa escribir libros. Claro. Y a veces los tiempos de las evaluaciones atentan con la producción de largo plazo. Totalmente. Tengo que tratar de robarle el tiempo de los papers para un proyecto largo. Entiendo que si estoy en un proyecto largo de libro, quizás
durante un año en mi informe, o eventualmente 2, no puedo dar cuenta de muchas publicaciones porque estoy trabajando en un libro. Y sé que eso hoy en CONICET es imposible. Eso es dar un mal informe. Sí. Uno tiene que buscar papers y obviamente dirigir gente y hacer... Además de todo, claro. Y ser docente universitario, evaluar artículos, evaluar proyectos, en fin. No me quejo para nada, amo mi profesión, pero todavía nos debemos, en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, seguir repensando nuestras formas de evaluación, que publicar un libro signifique muchísimo puntaje y que no se equipare a un paper cualquiera, y poder dar cuenta mejor de nuestra producción, ¿no? De todas maneras, no creo que estemos en un momento como para dar estas discusiones, más bien estamos por ser aniquilados. No precisamente. De transmitir. Totalmente. Que sacarnos como disciplina, así que creo que es una discusión que quedará para más adelante. Hacemos la primera pausita, Soledad, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos hablando con Soledad Keirelak. Estábamos hablando, de sus inicios en la formación, en el ingreso a CONICET, en esta actualidad un poco hostil, por llamarla de alguna manera bondadosa, las exigencias que impone el sistema y estas discusiones que por lo urgente parece que nunca se terminan de dar, ¿no? Siempre lo urgente tapa todo lo importante. Con respecto a tus temas específicos, ¿abrevás en algún punto en la ciencia ficción, en la fantasía científica? ¿Qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que te dio curiosidad sobre este tema plasmado en la literatura? Sí, a mí en un primer lugar, cuando trabajaba en Lugones, Quiroga, Chiappori y Holberg, Juana María Gorriti o Eduarda Mansilla, diferentes autores del siglo XIX y principio del siglo XX, que incorporan de alguna manera temática científica en sus narraciones. Me llamó mucho la atención la presencia de una gran cantidad de nombres reales. En todas estas ficciones aparecen los científicos de esa época, los científicos de la contemporaneidad, Darwin, Haeckel, todos los naturalistas, los químicos, los físicos. Aparecen lugares siempre reales de la ciudad de Buenos Aires o algunas ciudades europeas. Y toda la dimensión de las ciencias aparece muy cruzada con los espiritualismos finiseculares, esos espiritualismos de pretensión científica como fue el espiritismo decimonónico, el magnetismo, esta idea de que los humanos irradiaban cierta energía magnética. Ciencia y pseudociencia, materia y espíritu aparecían siempre indisolublemente ligadas en los relatos de estos autores a lo largo de 30, 40 años, me atrevería a decir. Me llamaba la atención esas reiteraciones y me preguntaba de dónde salen, ¿no?, esas fantasías en las que un fantasma es estudiado por un grupo de positivistas y le colocan un termómetro y verifican que efectivamente el fantasma medía 8 grados, por ejemplo. Uno está acostumbrado a que las historias de fantasmas son aterradoras e insinuantes, no que hay científicos corroborando la existencia del fantasma de alguna manera. Y ese tipo de fantasías científicas, que todavía no se llamaba ciencia ficción, pero que yo hoy la llamaría la ciencia ficción latinoamericana del siglo XIX, o como le dicen unos estudiosos de la ciencia ficción norteamericanos, llaman a este periodo la ciencia ficción DF, después de Frankenstein, ¿no? Y antes de Wells, o sea, el año 1 de... esta ciencia ficción más especulativa, tan cruzada con los espiritismos, el magnetismo, el mesmerismo, y esas combinaciones que no solo se dieron en Argentina, también en las literaturas centrales, me hicieron pensar, ¿con qué están dialogando estas narraciones? Y me encontré con un cúmulo de proyecciones fantásticas sobre las ciencias en el periodo finisecular, en los diarios, en estas agrupaciones de espiritistas, de teósofos, en la literatura misma. Y lo que pude encontrar es que a través de la literatura uno puede acercarse a cierto imaginario de época y cierta sensibilidad de época en relación a una forma del conocimiento que es el conocimiento científico, ¿no? Las ciencias en desarrollo en esa segunda mitad del siglo XIX y principios del XX calaron muy profundamente en los imaginarios populares, en los imaginarios sociales por fuera de los laboratorios, por fuera de las academias. Las noticias sobre ciencia circulaban en los periódicos diariamente y proyectaron realmente toda una zona de las fantasías de época.
¿no? E incluso generaron formas de la imaginación materialista, positivista, ¿no? Esta idea de que el espíritu para los espiritistas, por ejemplo, era una entidad material de este mundo. Y los científicos debían conocer la composición del espíritu. Y hay una gran cantidad de narraciones que muestran experimentos en torno de esta concepción científico-material y espiritualista. Vi una forma de concebir el mundo acorde al imaginario de las ciencias y una forma de proyectar lo que faltaba, de proyectar la fantasía sobre el más allá de la muerte, sobre la naturaleza de los seres humanos, a través del discurso de las ciencias, ¿no? Y a ese estudio llegué a través de la literatura. Uh-huh. Y la literatura fue la que me llevó a otras representaciones sociales, a otros discursos sociales, al mundo de los legos, ¿no? Uh-huh. De la divulgación científica, etcétera. Y luego seguí trabajando. Ahora estoy trabajando utopías del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, que también son narraciones que podrían inscribirse en la ciencia ficción, pero que construyen un mundo del futuro, ¿no? Y me interesa mucho ver cómo esos mundos del futuro se construyen acorde a las variables de un presente, acorde a las insatisfacciones y los miedos de un presente, y las esperanzas de un presente, ¿no? Esos mundos del futuro siempre hablan del presente de la escritura. Y uno puede ver ahí tensiones en torno, por ejemplo, a los movimientos feministas, en todas las utopías argentinas del siglo XIX, las mujeres están recontra encerradas en el hogar. Se trata del siglo 3000, del siglo 4000, no importa cuán avanzadas estemos, hay un terror, la emancipación de las mujeres muy fuerte, hay un convencimiento de que la Argentina va a ser un lugar de vanguardia en el mundo, una proyección sobre el enorme progreso, ¿no? que vive la Argentina en esos años, desparejo, justo en términos sociales, pero progreso al fin. En fin, una serie de proyecciones imaginarias que la literatura vehiculiza a través de la ficción y que a mí me interesan mucho, ¿no? Estudiar la literatura como lenguaje en sí mismo, estudiar las formas literarias, pero también entender el significado social de esas formas literarias. Estoy fascinada con todo lo que estás contando y me imaginaba estos relatos, ¿no? De principios del siglo pasado o del siglo pasado y hoy, ¿no? Cómo esos discursos han cambiado, cómo ese futuro imaginable también tiene otros pesos, ¿no? Como vos comentás, el tema del rol de la mujer, o también este acercamiento, distanciamiento al interés científico. No hablo solamente de la divulgación, sino estos relatos científicos y pseudocientíficos que como que quedaron en el pasado, o falta interés o curiosidad por esos temas. ¿Lo notás así vos, que estás con estas investigaciones? Sí, creo que el presente es ciertamente muy distinto a lo que se vivía en el siglo XIX y principio del siglo XX. El lugar de prestigio social que tenían las ciencias en esas décadas, épocas en que las disciplinas científicas modernas van conformándose y en el que la ciencia se ofrecía como una forma de explicación del mundo, entendido como un todo, ¿no? Era un relato total. Lo legitimante que era dotar de cientificidad cualquier discurso, por más que fuera un cúmulo de prejuicios biologicistas y racistas, ¿no? Como nos acostumbra el positivismo más racial, el de la evolución del hombre de Darwin, etcétera. Ese lugar de las ciencias como práctica y como forma de conocimiento se perdió a lo largo del siglo XX. Es decir, obviamente siguen existiendo las instituciones científicas, pero no son las únicas dadoras de legitimidad para el conocimiento, ocupan un lugar acotado e institucionalizado. Y en el siglo XXI, sí asisto aterrada a otro fenómeno de lo pseudocientífico, lo directamente terraplanista, que a diferencia de los pseudocientíficos del siglo XIX, que para mí eran como los hijos entenados de la ciencia, yo creo que el espiritismo, la teosofía, el magnetismo, son hijos del progreso científico. Uh-huh. Son personas que no les daba para ser religiosas porque no creían en un Dios quizás, pero que necesitaban algún grado de trascendencia y que entonces pensaban esa trascendencia a través del avance de la ciencia. La ciencia era tan poderosa que iba a descubrir la naturaleza del espíritu. Qué fuerte. Iba a permitirla como con el más allá, ¿no? A través de especie de telégrafos espirituales. No lo estoy inventando, este es el lenguaje del siglo XIX. Y naturalistas súper prestigiosos como Alfred Wallace eran espiritistas y creían en la posibilidad de esta ciencia del futuro más espiritual que indagara en los misterios de lo que Spencer decía lo incognoscible. No había incognoscibles, seguramente se avanzaría. En el presente asistimos a un fenómeno totalmente distinto, que es de negación. Exacto.
del prestigio y del nivel de verdad de la investigación científica. Uh-huh. Cualquier persona sin ningún tipo de formación en Twitter le discute a un neurobiólogo o a una persona experta en bacteriología que las vacunas son veneno o que la plana. Me parece que hay una reacción ahí que no sé si es tanto del orden del conocimiento, no es tanto una reacción anticientífica, así como una reacción antipositivista, sino que me parece que es una reacción individualista extrema que combate la intervención de los estados en la producción del conocimiento y en la financiación de las ciencias. Combate que un estado en pandemia te diga te tenés que vacunar o te tenés que encerrar. Sí. Y me parece que es una lucha mucho más ideológica y política, más que del orden del conocimiento, ¿no? Es un repliegue individualista que dice nadie me va a enseñar nada, no hay autoridad, yo creo lo que quiero, me invento lo que quiero, soy antivacuna, soy antiastronomía, digamos, y antiestado, ¿no? Creo que es un fenómeno diferente el que se está dando en el siglo XXI. Totalmente. Haberlo estudiado en detalle, ¿no? Digo, una impresión de persona que traslada lo que estudió en el pasado, ¿no? Por eso también pido disculpas si es trazo o grueso lo que estoy diciendo. No, está bien. Aparte, bueno, me encantó que empezaras diciendo que te aterra, porque eso es lo que nos provocaban algunos escritos, ¿no? Ahora la realidad es la que nos aterra. Sí, hacemos otra pausita, Soledad, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Continuamos hablando con Soledad. Bueno, estamos hablando de estos relatos utópicos, de la presencia del relato científico en los escritos. En algún momento de tus amplias investigaciones, abrevas obviamente en El Eternauta. ¿Cómo fue acercarse a ese texto? Obviamente con toda esta introducción que hiciste, con estos investigación de relatos utópicos, de relatos científicos. ¿Cómo fue llegar a Oesterheld y a esa primera pieza del 57-59 que hoy, a partir de la serie, es un boom mundial, lo que me fascina doblemente? Qué lindo. Yo también estoy tan feliz con la serie. Sí, total. Nosotros en la materia Problemas de Literatura Argentina, que es una materia ya avanzada en la carrera de letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, damos a veces programas que titulamos Formas de lo fantástico en la tradición argentina o Modos de lo fantástico en la literatura argentina. Uh-huh. Y un corpus de textos que comienza en 1865 con los primeros relatos de Juana Manuela Gorriti y terminan en el siglo XXI con algunos de los autores todavía vigentes como Mariana Enríquez, Luciano Lamberti, Samantha Schweblin, vamos variando, ¿no? Uh-huh. En ese programa damos un primer núcleo, además de dar todo el marco teórico para pensar lo fantástico como gran paraguas en la Argentina que engloba lo fantástico puro, la ciencia ficción, el terror, sobre todo cuando es de carácter sobrenatural, lo extraño, la fantasía científica, que es ese intermedio entre la ciencia ficción y los relatitos del siglo XIX. Bueno, damos una bibliografía que encuadra todas estas discusiones y después damos 4 grandes momentos. El periodo entre siglos, los 40, ¿no? Con la emergencia del Grupo Sur, Borges, Bioy Casares, uh-huh. Silvino Campo y José Bianco, que son los escritores nucleados en torno a la revista Sur, que comienzan a escribir literatura fantástica de calidad y jerarquizan el género. Y luego en los 50 la emergencia de la ciencia ficción y damos entre otros autores Oesterheld, ¿no? Uh-huh. Además de Gorodischer, Angélica Gorodischer, damos algunas cosas de Gandolfo, uh-huh. Entre autores. ¿Por qué damos El Eternauta? Si no es estrictamente literatura, bueno, porque es una narración que ha ingresado ya a la cultura argentina como uno de los relatos emblemáticos y nos interesa que los estudiantes de letras tengan herramientas para poder trabajar un cómic, para poder trabajar una historieta o como la llaman muchos, novela gráfica. Uh-huh. La historieta, como la llamamos en la Argentina, es un género con derecho propio. Hay gente que dice que es el noveno arte, en el sentido de que no es literatura estrictamente, tampoco es artes plásticas, y no es menos todavía es un híbrido entre literatura y artes plásticas. Es un género, con sus convenciones, con su lenguaje,
su público y su larguísima tradición desde principios del siglo XX. Entonces damos El Eternauta en el marco de una materia de literatura argentina, leyendo especialmente su forma, en el marco de un programa sobre fantástico y ciencia ficción, y nuestros estudiantes se fascinan, porque nosotros lo que hacemos es estudiar El Eternauta en el marco de su publicación original. ¿No? El Eternauta se publica de manera seriada a lo largo de 2 años. Es muy casual que ahora el formato fílmico emule la entrega por capítulos, ¿no? Son 6 capítulos la serie de Netflix y continuará el año que viene o cuando logren terminarla. El Eternauta, en efecto, se publicó por entregas semana a semana entre septiembre de 1957 y noviembre de 1959, en una revista que se llamaba Hora Cero Semanal, que había sido fundada por el propio Oesterheld, quien junto a su hermano habían fundado la editorial Frontera, una editorial de ellos, que funcionaba tipo cooperativa. Era la que habían llevado a trabajar a los grandes dibujantes de la década del 50, que junto con ellos trabajaban en los grandes sellos editoriales como Abril o Codex. Estaban Hugo Pratt, por ejemplo, entre los italianos súper reconocidos, bueno, el propio Solano. Los invitaron a dibujar para la editorial Frontera, que sacó varias revistas, la revista Frontera, la revista Hora Cero Semanal, Hora Cero Extra, etcétera, y les permitieron quedarse con los derechos de sus dibujos, algo que no les permitían los grandes sellos, ¿no? Y repartían equitativamente el dinero. En Hora Cero Semanal se publica entonces El Eternauta por entregas, y es re interesante ver cómo Oesterheld tenía un plan original, que era contarle una nevada mortal en Buenos Aires, y lo que sucedía con la gente encerrada en su casa, y la historieta empezó a tener tanto éxito. No era la única que tuvo éxito, porque Oesterheld escribió muchas historietas buenas. Tener tanto éxito que él empezó a estirar la historia, la continuó, dijo, yo no tengo que cerrar esto, y ahí vinieron los cascarudos, los gurbos, los manos, o sea, es una historia que se va creando en función del éxito y de la comunicación con sus lectores. Del otro lado hay lectores esperando la continuación, por eso por momentos parece un poco estirada, pero también tiene un ritmo vertiginosísimo, no hay respiro en El Eternauta, es aventura tras aventura tras aventura. De hecho, toda la historia acontece a lo largo de 4 años y medio, y los personajes nunca duermen, comen, pero no duermen, no tienen tiempo. Ese aspecto está un poco descuidado, y eso es lo que le pasaba a los folletinistas del siglo XIX. Grandes novelas conocidas, como las de Dumas, pero las de muchos autores, fueron publicados en el folletín del diario, en la parte de abajo del diario por entregas. Claro. Y a veces los escritores no se quedaban con los originales, entonces repetían, cometían algunos errores de secuencia. El Eternauta está plagado de estas cosas, porque efectivamente fue creciendo al calor de la respuesta de sus lectores. Todo eso lo estudiamos nosotros, estudiamos el feliz encuentro entre los lugares comunes de la ciencia ficción de los 50, los clichés, ¿no? La invasión extraterrestre, el resistir al invasor, un montón de temas, los monstruos de todo tipo que te invaden, que estaba presente en el cine de ciencia ficción de la época, en las historietas, en la literatura barata de ciencia ficción. Entonces, la feliz combinación entre los lugares comunes y una torsión particularmente argentina, muy original, de construcción de ese héroe colectivo, de la forma en que resuelve, ¿no?, la defensa del invasor, la forma en que luego se alían en ese grupo interclase, algo muy infrecuente en la literatura argentina. Un empresario pyme, un profesor universitario, los militares nacionalistas, todos unidos frente a una invasión extraterrestre, luchando mano a mano, ¿no? Hay ciertos elementos propios de nuestra cultura que, combinados con los tópicos de la ciencia ficción, dieron una historieta que terminó cristalizando en un clásico, porque interpeló una fibra sensible de los lectores, ¿no? ¿Qué te pasa? Supongo que viste la serie. Sí, vi la serie. Obviamente tiene otras cuestiones, transcurre en la actualidad, hay ciertos cambios en los personajes que en lo personal no me disgustan, todo lo contrario. Hay otro rol de la mujer que también, bueno, tiene que ver con parte de tu trabajo sobre las mujeres y la ciencia ficción. ¿Qué te pasó cuando la viste? No puedo, no entro de la felicidad. O sea, la terminé y la vuelvo a empezar, la voy a ver varias veces porque además hay que verla varias veces, definitivamente. Para poder trabajarla, ¿no? En principio te diría que el director siempre me pareció una persona sumamente talentosa, con grandes aciertos en Ocupas, en Pizza Birrefaso,
en gran parte de las películas o series que hizo Stagnaro. Me encanta la versión, porque cuando alguien dice la adaptación, no es una adaptación, es una transposición de una forma de arte, otra forma de arte. La historieta no es el cine y viceversa. Entonces cuando una historia de base, pero se la va a contar con otro código artístico, digamos, con otras convenciones artísticas, obviamente que hay que trabajar en ciertas modificaciones, pero no modificaciones para traicionar la obra y terminar haciendo otra cosa. Yo creo que es una obra que sintoniza muy bien con los rasgos estructurales de la historieta, solo que los toma, los resitúa, los reelabora. Por ejemplo, la historieta se publica en 1957 al comienzo, y el Eternauta le cuenta su historia a un guionista una noche de 1957, cuando recién empieza a lanzarse la historieta. O sea, el tiempo de la historia es el tiempo de los lectores. Stagnaro entendió eso perfectamente y pone la serie en nuestra contemporaneidad. El tiempo de los personajes es el tiempo del espectador de Netflix. Esto nos sucedería en una Buenos Aires hoy, una Buenos Aires reconocible, con celulares y con nuestra organización social. Entonces, eso es una alteración, pero a su vez es conservar un efecto de lectura, que es que nos sentamos cerca de esa fantasía de ciencia ficción. Después, la idea de que lo viejo funciona es un hermoso homenaje a nosotros, los viejos, a mí por lo menos. Claro, es una cuestión de que funcione lo mecánico, no lo electromagnético. Claro. ¿No? Sí. ¿No? Es una época previa a las computadoras y a los celulares. Funciona lo que es a nafta nomás. Y funciona la tecnología de filamento en la luz, es decir, lo bien siglo XX, no el siglo XXI. Las mujeres, obviamente, sería imposible darles el lugar muy, muy subalterno, y hasta te diría bobalicón, que le da Oesterhel a los personajes femeninos en la eternidad. Es indignante. La esposa es una ama de casa preocupada porque no va a ir a poder ver vidrieras en Santa Fe mientras el mundo se está destruyendo. La nena mucho no tiene un rol, y no, acá en la serie eso está muy bien resuelto. Y después la idea de que Juan Salvo Juan Salvo escribe las memorias de un viajante del porvenir, ¿no? Ese es el subtítulo de El Eternauta. Él es un viajero en el tiempo. Y es muy interesante cómo Stagnaro coloca en su Juan Salvo visiones del futuro y del pasado. Yo no sé si él efectivamente viajará en el espacio-tiempo, lo veremos en la segunda temporada. Lo que sí es que esa conexión con la dimensión temporal ampliada, el personaje la tiene porque tiene flashbacks y tiene flash forwards, digamos, tiene visiones de futuro, visiones de lo que va a pasar. Exacto. Eso también es una forma muy interesante de resolver la cuestión. Sí me parece que no tomó, y me parece felicísimo que no lo haya hecho. Yo creo que en la historieta de Oesterhel hay una idealización de la vida en comunidad en la Argentina. Es una distopía, mirada bastante utópica, de lo que puede la solidaridad, el conocimiento técnico-científico popular. Pues fíjate que en la historieta todo lo resuelven por los conocimientos que los personajes adquieren leyendo divulgación científica, historietas, o porque uno de ellos fue a la universidad, por el conocimiento que tienen de baterías o del manejo de armamentos. Hay una valoración del saber, viene de la década del 50, y está muy presente ese imaginario técnico-científico popular del peronismo y del frondicismo. En la serie está algo presente con Favalli, ¿no? que sabe hacer muchas cosas. Eso está presente, pero es un poco más hostil la sociedad. Es un poco más siglo XXI, y eso me gustó muchísimo. No es una serie que idealice nuestra forma de vivir. Más bien Juan Salvo, pobre, recontra sufre, pues un excombatiente. O sea, Juan Salvo lo mandaron a la guerra. Además. ¿No? Eso, a una guerra injusta y una guerra asesina. Y es obvio que eso le sirve para demostrar que sabe disparar, ¿no? Pero es una persona que está súper dañada. Hay muchos sujetos dañados en la serie, y a mí eso me parece muy acorde a este siglo XXI distópico. Hacemos la última pausa, Soledad, y seguimos en un minuto. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Soledad Keirelac, ya para terminar el programa, que es una pena porque me faltó tiempo, aunque ella está muy ocupada y nos dignó toda su tarde prácticamente a nosotros. Bueno, voy a volver a verla porque después de todos tus aportes, que me parecieron enriquecedores de
de todos lados, la voy a ver de otra manera, ¿no? Este futuro distópico que exactamente lo que decías recién al final, esta sociedad que nos planteaba el Eternauta del 57-59, una sociedad quizás más armónica o con cierta ingenuidad, totalmente valorable y atendible, en que las cosas iban a estar mejor o podían estar bien, con esta otra de hoy, ¿no? Muy hostil, muy violenta, muy rota en algún punto. Sí, yo veo que todo el mundo insiste con lo del héroe colectivo. Efectivamente, en la historieta de Oesterheld está presente el héroe colectivo. Esto es un rasgo de la ciencia ficción de la década del 50, es un lugar común de la ciencia ficción. Por lo general, en las películas de ciencia ficción norteamericanas de la época, siempre el héroe es colectivo. Lo que no quiere decir que haya lazos de solidaridad y lucha por un bien común, pero es muy frecuente que sea un grupo el que resiste, ¿no? Más allá de un protagonismo. En el Eternauta creo que hay una vuelta de tuerca muy original sobre ese héroe colectivo, por esto que te digo, esta cuestión interclase y por esta humanidad que reina entre el grupo y que después se manifiesta a través de los manos, ¿no? Es decir, cuando los manos en la historieta revelan su profundo humanismo, su valoración por la belleza, por los objetos bellos, su valoración por la vida feliz, por la solidaridad, por la filantropía, te diría. Siempre a punto de morir confiesan que ellos en realidad eran buenas personas, pero están colonizados por los sellos. Cuando esos manos súper malvados pasan a ser hermanos, digamos, ahí hay una mirada, solidaria, positiva. No sé si en la serie necesariamente está eso. Y está la tensión de que los personajes tienen que entender que tienen que actuar como grupo, porque si no, no van a sobrevivir. Claro. Pero esto es duro todavía, es bastante duro. Es interesante uno de los personajes que al principio es súper individualista y después vuelve al grupo, ¿no? Y baja el copete de disculpas. Pero no sé si está de la misma manera resuelto que no Oesterheld, ¿no? Me parece que hay que leerla en el planteo que la serie hace, ¿no? Claro. Y no traicionarla ni imprimirla. Y además, lo del héroe colectivo en la versión del 57, que está presente con estos rasgos, fue muy reforzado por Oesterheld en el 76, en el 75, cuando él edita la versión ya oficial, definitiva, del Eternauta en libro, que junto con Cyrano corrigen varios cuadritos y la unifican para que la editorial de Scorpio la saque en libro. Ahí él le pone un prólogo en donde dice: no importa el héroe individual, importa el héroe colectivo, por eso está la historia que más quiero. Y ahí ya Oesterheld está militando en Montoneros, ya entró en una militancia política y aún armada, en donde obviamente la noción de lo colectivo es central, ¿no? Entonces él también se ocupa de armar una lectura de su obra de los 50, cuando no tenía militancia política y no era periodista, más bien era una persona liberaloide, humanista, digamos, como era Walsh, claro. En cuenta también, que estaba más por una idea liberal general, ¿no? No muy politizada. Entonces todos esos rasgos hay que tenerlos en cuenta y bueno, por eso nos gusta estudiarla en la universidad, ¿no? Como para ir pensando los diferentes momentos de esta historieta. Bien, buenísimo que la estudien, que la den en el programa, en la clase y que también indirectamente respondas a ¿para qué sirven las ciencias sociales? Bueno, para esto sirven, para investigar y dar respuestas a esta sociedad tan compleja, a estos productos, entre comillas, culturales tan increíbles que se paren en esta sociedad, ¿no? Qué importante esta visión, esta mirada tan cargada de contenidos, de conceptos, muy rica. Realmente quedé fascinada con todo lo que contás. Ay, te lo agradezco mucho, qué lindo, gracias. Muchas gracias. Hablemos de tu futuro no distópico, esperemos, no muy distópico, seguido, digamos. ¿Cómo está tu equipo de investigación? ¿Cómo estás plantada en este contexto hostil de ajuste, de falta de ingresos, de no becarios? ¿Cómo la están pasando allí en el instituto? Sí, la verdad que es súper mal, no por exagerar. Te estoy siendo objetiva. Re mal porque han cortado todo el financiamiento. Nosotros conservamos nuestros sueldos en el CONICET y en la universidad.
pero esto es nacional, le pasa a todo el mundo, y nos han cortado absolutamente todos los subsidios de la Agencia de Investigaciones Científicas, del CONICET. Sí. De hecho tenemos los proyectos PICT, ¿viste? Yo gané con mis colegas y equipo de trabajo y jamás se ejecutó. Claro, nunca la verdad pagaron. Que en ese sentido no nos invitan a congresos o nos dicen, bueno, participen de esto y lo otro, no tenemos para los viáticos, claro, para pagar, ni hablar las ciencias exactas que tienen insumos irreemplazables, ¿no? Los laboratorios. Sí. Entonces, nuestro trabajo se ha empobrecido y a mí la verdad a veces me da vergüenza frente a mis colegas chilenas, mexicanas o las que están en España, confesar el estado de destrucción de la ciencia en la Argentina que estamos viviendo, porque a veces me dicen, y nos juntamos acá o hacemos tal proyecto, no tengo fondos. Claro, no hay cómo. No tengo fondos. No hay cómo. Entonces eso es muy frustrante. Y nosotros tenemos un equipo de trabajo dirigido por Silvia Zaita, quien fue mi directora, te comentaba desde que fui escrita estudiante, que es AIRA. No sé si vos te asomaste a AIRA, el archivo histórico de revistas argentinas. Sí, podés creer que hoy nosotros lo estuve viendo. Claro, porque ahí tenés la versión original del Eternauta, en Hora Cero. Lo creamos hace 10 años ese archivo, a lo Juan Salvo. Claro. Con los recursos que teníamos a mano. Nos hicimos un traje con las patas de rana y ahí fue la pileta y salimos a hacer nuestro repositorio digital de revistas argentinas. Primero hicimos revistas más literarias y después terminamos abriéndonos a revistas culturales en general y terminamos incorporando los grandes magazines comerciales de los 60s, otras revistas como Paturuzú, Satiricón, revistas de ciencia ficción, revistas de rock. Hemos crecido, estamos muy desfinanciados actualmente, pero hemos crecido mucho. Y ahora estamos trabajando en un proyecto nuevo de la UBA, abrió una línea de subsidios internos de la UBA y nos lo ganamos. Así que estamos muy ocupados en transformar nuestro archivo de revistas argentinas en una plataforma un poco más, digamos, a tono con las humanidades digitales del siglo XXI. Ya estamos cambiando bien la plataforma, programación, la forma de fichar, nos estamos modernizando. Bien. Con eso estamos contentos y estamos poniendo buena parte de nuestro trabajo. Y la verdad que es un proyecto muy lindo porque sale de la universidad, pero sale hacia la comunidad, ¿no? Es decir, es financiado por la universidad, pero tiene un contacto con los lectores y lectoras de amplio espectro, profesores primarios, secundarios, de terciarios, universitarios, lectores en general, curiosos, amantes de las letras y de la historia, que todo el tiempo nos escriben, colaboran con nosotros. No sabes la cantidad de veces que nos han regalado o donado colecciones completas de revistas que heredan de sus papás, de sus abuelos. Bueno. A veces tienen que pasear de edificios o departamentos y nos dicen, no quieren tal revista para escanearla, a veces escanean para nosotros, en fin, hay un ida y vuelta con la comunidad de lectores muy fructífera que nos mantiene muy a flote también. Bueno, así que parece unos proyectos esperanzadores, el resto es, bueno, creo que resistir, ¿no? Exacto. Y no eso te iba a decir, el mismo verbo, resistir. Hay que resistirse. Exactamente. Bueno, te felicito por este proyecto, porque la verdad justo hoy lo compartieron los compañeros CPA en la lista que tenemos, y yo me puse a ojear y vi un montón de revistas interesantísimas, se las pasé a los equipos de acá de historia y comunicación, para que tengan ese dato, así que bueno, felicitaciones por eso, pues la verdad es un trabajo excelente, como dice el Eternauta, lo viejo sirve todavía, así que esos archivos son fundamentales. Te agradezco, Soledad, esta charla increíble que hemos tenido y bueno, sobre todo por tu tiempo que me concediste así rápidamente y bueno, te comí toda la tarde, pero bueno, fue un gusto. Fue un gusto hablar con vos. Fue un gusto participar. Muchísimas gracias por el Gracias a vos. Hoy escuchamos en Macroscopio Alguien en quien confiar por El Reloj, Post-Crucifixión por Pescado Rabioso, Jugo de Tomate Frío por Manal y Salgan al Sol, Billy Bond y La Pesada. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.